Muy bien, alumnos de la promoción, quinto año, del Colegio ELIN 2021. Vamos a continuar con el estudio de la literatura griega. Hemos comenzado con lo que es el aspecto épico-narrativo. Luego, ahora nos toca hablar del teatro dramático. ¿Por qué tiene cierta connotación, mis queridos alumnos, el teatro griego? Díganme ustedes a través del video que han visto. ¿Por qué creen ustedes, repito la pregunta, por qué creen ustedes que tiene la trascendencia del teatro griego para poder nosotros estudiarlo? ¿Por qué creen? A ver. Ideas, vamos. Lluvia de ideas. Porque fue algo revolucionario en su época. Claro, porque prácticamente ellos... ¿Alguien más? A ver, opiniones. Muy bien, Paul. ¿Alguien más? ¿Por qué creen? A ver. Porque se atrevían a criticar también aspectos como la política y esas cosas en las Claro, sátiras que hacían. exacto, ahí está, muy bien, se va entendiendo entonces. La sátira era la burla, la mofa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más han apreciado? Todavía quizá ustedes no han tenido la oportunidad, o sí quizá algunas veces, ver una obra de teatro, ¿verdad? La obra de teatro en la actualidad tiene otra connotación con lo que los griegos en esa época hacían. Siempre hay un tema que tratar, siempre hay un tema que tratar. ¿Pero qué más? A ver, ¿qué cosa más han visto, chicos? ¿Han visto o no han visto? Díganme, pues, coméntenme, por favor. La clase no podemos hacerlo como un monólogo. Por eso les pongo el video para que ustedes más o menos tengan una idea. A ver, ya lo dijo Los muy... cantos, Sí, por favor. los poemas. Exacto, miren, cómo, cómo fusionaban, ¿no? Los cantos, los poemas. Pero mira, cómo nacen los diálogos, ¿no? Ahí también nos explica. De pronto un poeta dice a ese grupo que estaba allí haciendo sus representaciones, va y los increpa y les hace preguntas. Esa manifestación, mis queridos alumnos, nace lo que se llaman después en el teatro como diálogos. Entonces, antes el teatro, antes de los diálogos, era solamente cantado a través de esos coros. Pero ya cuando aparece este poeta e increpa, ya son de preguntas, nace lo que se llama el diálogo y a partir de allí. Pero también ustedes se habrán dado cuenta, ¿qué cosa ven constantemente? ¿Qué cosa han visto constantemente durante toda una presentación del teatro griego? A ver, Sátiros. perdón, Daniel. Sátiros. Ya, sátiro, bueno, ya que no, pero constantemente. Las Sus máscaras. disfraces, sus máscaras. Las Las historias. máscaras, muy bien, las máscaras. Entonces, tú alguna vez te habrás preguntado cuando ves una obra o vas a espectar o ves en cartelera una obra literaria, siempre aparecen dos máscaras. Una máscara triste y otra máscara que está sonriente. Entonces, ¿en honor a qué? Justamente a los griegos. Es la máscara que queda como un símbolo, una representación. La máscara triste será sinónimo de tragedia. Ahí en la obra se presentará tragedia. Y si no, de repente va a ser la otra máscara, será comedia, la burla, la mofa. ¿Ok? Mira, entonces, pero también la máscara ellos no lo utilizaban porque no querían ver su rostro. ¿Por qué lo utilizaban la máscara? A ver, díganme. Porque cambiaba su voz. Muy bien, Daniel, tu participación, ya te estás ganando tus puntos, porque cambiaban su voz. Porque imagina, en esa época pues no había micrófono, no había pues parlante, no había nada de eso. Era así como ustedes han visto en el Partenón, en la parte del teatro, en la parte de abajo. Allí, a viva voz,
Entonces tenía que ponerse para que mejore su voz y salga así más portentoso. Por esa razón. Pero eso el teatro ya luego lo toma como una manifestación, como un símbolo. ¿Claro? Entonces, miren, eso vamos viendo. Y otras cosas más, por el vestuario, las cosas Los vestuarios también, de Exacto. que los vestuarios más coloridos eran los vestuarios de los personajes más importantes y a los personajes tristes les ponían un vestuario negro. Exacto, miren, ¿no? ¿Cómo entonces habían muchas... Entonces, pero hay otra cosa que ustedes han apreciado, que las chicas que han apreciado, a ver allí. ¿Qué hubiera pasado si las chicas de ahora del 5º año hubieran estado en la época griega? Díganme, las mujeres no tenían. Ah, Sí, por favor, gracias. las mujeres, el teatro era una de las actividades que las mujeres podían participar. Exacto, mira, entonces las mujeres encontraban una salida de figuración en el teatro. Después eran totalmente desconocidos. Imagínate cómo era hasta, ¿no? Cómo la mujer, mira, por eso yo digo, todos los 8 de marzo, la mujer seguirá luchando por sus derechos. Porque siempre la mujer ha sido postergada, mira, en los tiempos, desde los tiempos hasta nuestros tiempos. Siempre la mujer será pues juzgada, siempre será punto de crítica, siempre será pues, ¿no? Por ejemplo, en el debate, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? A la mujer, quien fue una candidata que fue, le dijeron desde Betty la Fea y todo. Pero habían otros que ni corbata tenían y los varones como sea, ¿no? Ahí no le decían nada. ¿Ves cómo está la sociedad? Pero porque es mujer y fue así, le pusieron, ¿no? Le pusieron como un estereotipo. Entonces, por eso digo, las mujeres seguirán luchando por sus derechos, siempre, siempre seguirán. Por eso que los 8 de marzo no es que sean, no es que van a ser los chocolatitos, las florecitas, no. Eso no. Las mujeres seguirán en su lucha constante y permanente. Bien, alumnos, entonces esto nos ha servido de preámbulo, de inicio. Ahora sí, propiamente, entonces ya analizaremos a través de las diapositivas que les he preparado acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Y este tema que nos convoca el día de hoy justamente es el teatro griego, el teatro griego. Ya no hay mucho que decir, solamente daremos aquí algunos puntos, unas pinceladas para que quede grabado. Aquí está lo que le decía, miren, ese estrado inmenso que parecía un estadio, ¿no? Construido, era para justamente el teatro. Esto era la parte principal donde se instalaban el coro y todo. Esta parte que está aquí era el proscenio, y el proscenio era donde los actores actuaban. Su participación aquí era, ¿no? Y aquí el público, por cierto, expectaba. ¿Y quiénes? Inclusive mis queridos alumnos, muchos financiaban para que toda la gente pueda ir a ver estas famosas presentaciones que se daban. ¿Qué cosa es entonces el teatro griego? Considerado como la madre del teatro tradicional occidental. Entonces, si nosotros, mis queridos alumnos, ahora apreciamos teatro, justamente sus inicios será allá, en la antigua Grecia. Allí nació el teatro. Su historia comienza alrededor del siglo V, siglo V antes de Cristo. Pocas obras sobrevivieron y los restos de teatro utilizado para organizar las mismas pueden encontrarse en los alrededores de Grecia. Alumnos, no sé si ustedes han visto en el video cómo se encontraban esos textos del teatro. No eran como ahora, pues, libros bien empastaditos ni nada. Eran muchas veces escritos en madera, escritos de repente en papiros, de repente en pergaminos. Así fueron encontrados. Y los restauradores, estos que hacen un gran trabajo por el arte, han ido acomodando así para poder decir, esto, por ejemplo, es la Ilíada, esto perteneció a la Odisea, esto perteneció a la obra de teatro Edipo Rey, etcétera, etcétera. Por eso que el video, mis queridos alumnos, ha sido aleccionador para que tenga usted una idea, ¿no? Entonces, allí
en los alrededores de Grecia, bueno, ya ha sido pues excavado todos los espacios, los puntos, pero si algún día se seguirán descubriendo algunas otras cosas más que se dieron en Grecia. Sin embargo, un rico legado todavía se estudia en las escuelas y en el teatro, y las obras de los maestros griegos aún se llevan a cabo para las audiencias de todo el mundo. Sí, pues, alumnos. Por ejemplo, la obra Edipo Rey, en la actualidad todavía se sigue exhibiendo en los grandes teatros del mundo. Y eso ya data, mira, de qué época, ¿no? De qué época. Edipo Rey, del gran Sófocles, que es lo que vamos a estudiar más adelante en esto de lo que es el teatro. Tipos de teatro, hablando siempre en la literatura griega, en el teatro griego. El teatro griego consistía en dos tipos de teatro, la tragedia y la comedia. Ahí está. La tragedia y la comedia se diferenciaban en dos aspectos. La tradición aristotélica sostiene que la tragedia se refiere a la transición de los nobles de las buenas a las malas circunstancias, y la comedia se refería a la transición de la persona promedio de malas a buenas costumbres. Ojo, ¿no? Entonces, la tragedia, ¿qué cosa era? De las buenas pasaban a las malas. Tradiciones. Perfecto, a las malas circunstancias. Entonces, acá, por ejemplo, estaba presente la muerte, pues, en la tragedia. En cambio, en la comedia, de las malas, te resarcías, caminabas y llegabas a las cosas buenas. En ese entonces, eso era la tragedia y la comedia. Los principales autores del teatro, mis queridos alumnos, ¿quiénes han sido? En el video también lo dicen. Han sido Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Menandro. Estos cuatro, pero ojo, acá hay que hacer una división. En el teatro destacaron grandes autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estos tres, Esquilo, Sófocles y Eurípides, en la tragedia, han sido trágicos en la tragedia. ¿Ya? Y Aristófanes y Menandro en la Con la comedia. comedia. Ahí está. Entonces, muy bien. Eso, ojo, esto, mis queridos alumnitos, tengan presente porque son clásicas preguntas de examen de admisión en las universidades. No te van a decir los principales representantes del teatro. No, te van a buscar, como se dice, los 5 pies al gatito. Y los 5 pies al gatito te van a decir, a ver, ¿quiénes eran los representantes de la tragedia griega? Ah, muy bien, entonces voy a decir Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y de repente te pregunto, ¿y la comedia? Aristófanes y Menandro, ¿no? Entonces, es lo que más o menos nos manifiesta los principales autores. Aquí están. Solamente miren, mis queridos alumnos, no hay pintura, no hay... Eso es lo bueno de los griegos y los romanos. Después ya cuando desaparecen las esculturas, a los personajes tú lo conocías a través de pinturas, ¿verdad? Pero en esa época se conocía a través de la escultura, miren. Aquí lo tenemos al gran Esquilo. Añadió un segundo actor y desarrolló por primera vez el concepto de una trilogía. 7 de sus 80 obras sobrevivieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos más o menos la representación de lo que fue Esquilo. Eurípides presentó una visión no convencional de la mitología griega que influyó en las escuelas de drama posteriores. 19 de sus obras sobrevivieron. Este quizá es el más grande de todos los grandes, mis queridos alumnos. Tú cuando escuches el teatro vas a hablar de Sófocles. Añadió un tercer actor y personalizó su obra, haciéndolas más complejas con la interacción personal entre los personajes cada vez más central. Ahí está el gran Sófocles. Y Aristófanes es considerado el genio de la comedia. Ah, ya. Por ahí de repente otra pregunta también capciosa en la universidad. ¿Quién fue el genio de la comedia en la literatura o en el teatro griego? Aristófanes. O Aristófanes. ¿Estamos? Muy bien. Y aquí está un poco lo que yo te hablaba, mis queridos alumnos. Esto estaba en todo su esplendor. Así era el gran teatro griego. Esto era el proscenio. Aquí estaba en donde se presentaban los coros y el público, ¿no? Abarrotado, para que puedan apreciar. Esto solamente se presentaba 4 o 5 días al año. Era una fiesta.
en honor al dios Dionisio. Ya, se hacía. Bien, entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, de esa manera, mis queridos alumnitos, vamos desarrollando. Y aquí, por ejemplo, ya esto es lo que podríamos ya decir, ¿no? ¿Quiénes o cómo se participaba en esto? ¿Bien? Muy bien, entonces. Aquí vamos a tener conceptos erróneos. Ojo, conceptos erróneos. Un poco de lo que a veces se puede decir y aquí ustedes van a hacer la corrección. Los antiguos griegos no definieron las comedias como obra de teatro divertida. Es lo que nosotros ahora, ojo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra literatura peruana, cuarto año, el año pasado, hemos estudiado, por ejemplo, a ver, un poco para recordar, quiero su intervención. ¿Quién fue el padre del teatro peruano? Pregunta de examen de admisión. A ver. ¿Quién fue Manuel Asensio II. Muy bien, ¿quién ha hablado? A ver, ¿quién que me, por favor, Salas, profe. ¿su nombre? Salas, muy Salas. bien, Salas, claro, mi querido Salas, Daniel Salas. Claro. Manuel Asensio Segura. Pero Manuel Asensio Segura en ese entonces confundía las cosas del teatro. Él solamente hacía comedia, perdón, hacía teatro de comedia, como el Sargento Canuto, por ahí tiene pues 2 reales para un individuo, o sea, de ese tipo eran los títulos. Pero mira cómo se tenía confundido, pero en la literatura griega no era. Ojo, que las comedias no eran divertidas, ni las tragedias tenían finales trágicos, miren, ¿ah? Aunque si nosotros analizamos, por ejemplo, Edipo Rey, sí termina en tragedia, sí termina en tragedia. De hecho, había una buena cantidad de comedias que no eran divertidas y tragedias que tuvieron finales felices. Ojo, entonces aparece lo que nosotros después denominamos, ¿qué cosa? Las tragicomedias. Las tragicomedias. En una misma obra trágica puedes añadir o puede tener una forma también de cuestiones de comedia y tragedia o tragicomedias, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis queridos alumnos, se ha desarrollado la gran literatura o el teatro griego, Bien, hasta aquí de repente alguna pregunta, algo por allí, no quedó claro o creo que lo suficiente para poder hacer un conversatorio. A ver, ahora sí activan sus cámaras para poder evaluar. A ver, para poder evaluar. A ver, por favor. ¿Quiénes me están todavía debiendo nota? Para que ya todos tengan su notita, porque ya estamos evaluando, ¿no? A ver. Aquí vamos a buscar a quién. A ver, quién. Literatura. Luis Benítez está. Luis Agurto. Luis Agurto. Los pongo. Sí, pero después lo he hecho volverlo ingresado. A ver, ¿está? Agurto está. Luis Agurto. Ya, entonces ya se queda con su notita definitiva, ¿no? Porque ya hemos esperado demasiado. Ay, alumnitos, ¿por qué? ¿Por qué entran y salen? ¿Es el internet los bota? ¿Cómo es, mis queridos alumnitos? A ver, cuéntenme. ¿Por qué se da esa figurita?